palabras en inglés sobre el método es, como ustedes pueden ver ahí abajo, y de la abreviación de esas palabras en inglés sale denominado EVA. ¿Ok? ¿En qué consiste? Para empezar, es necesario dar algunas consideraciones genéricas al señalar que todas las empresas con fines de lucro, no importa su tamaño, no importa el sector donde estén, pues si bien no es el objetivo último el de generar utilidades, es importante que gestión tras gestión sus actividades reporten ganancias. Ya hablamos hasta el cansancio que el fin último de las empresas con fines de lucro es maximizar su valor en el mercado. Perfecto. Pero como parte de ese proceso está también el lograr objetivos a corto plazo, que es continuamente generar ganancias en el tiempo. 2, si una empresa no es capaz de generar utilidades, no es capaz de ganar, pues lógicamente se pone en tela de juicio su sobrevivencia, ¿no? Porque una empresa no puede ir perdiendo periodo tras periodo sin tener una consecuencia, que en este caso es que en algún momento la empresa va a tener que desaparecer, porque no puede tolerar el tener que asimilar pérdidas continuas. En algún momento va a tener que desaparecer y declararse en quiebra. Si bien las empresas logran utilidades, es importante que estas utilidades sean buenos importes, sean utilidades que sean significativas. Como dice la transparencia, es importante lograr ganancias atractivas. ¿Por qué? Porque obviamente los inversionistas, los dueños de la plata, buscarán pues invertir en aquellas alternativas donde ganan más rendimiento, donde obtengan una mayor rentabilidad. Eso es natural, eso es normal. Entonces, empresas donde se estén reportando mayores niveles de utilidad y por lo tanto mayores niveles de dividendos. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿A qué es importante tener utilidades? Sí, es importante, pero no es suficiente. Estas utilidades deben ser significativas, deben ser atractivas para que los inversionistas traigan más plata a la empresa. En ese sentido, conforme a estos supuestos que nosotros damos de manejo de una administración financiera en las empresas con fines de lucro, pues los gerentes, los administradores, los directores de la empresa siempre están pendientes, siempre están en la búsqueda de contar con nuevas alternativas de inversión para generar más utilidades y contentar a los dueños, contentar a los accionistas, ¿no? Porque si no, obviamente, si yo tengo un gerente que no me saca utilidades, lo que lo voy a sacar es al gerente, porque no tiene capacidad para generar rendimientos en mi empresa, ¿no? Entonces, forma parte de salvaguardar su puesto de trabajo el tenerlos contentos a los socios. Si no, los socios se van, si no, los socios los van a despedir. Ahora, en ese aspecto, rescatamos el concepto de lo que es el valor. La Real Academia Española define al valor como un rédito, como un fruto que se deriva de un negocio, de un estado o un empleo. O sea, cuando dice hacienda, estado, empleo, significa que han efectuado alguna actividad económica y producto de lo cual están obteniendo un
margen, un rendimiento, una ganancia. Eso viene a ser el valor. Desde un punto de vista clásico, cuando las finanzas eran consideradas como simple y llanamente llevar registros contables, el valor no era otra cosa que obtener resultados netos de gestión positivos, ¿no? En otras palabras, agarrar el estado de resultados y en su última línea, que nosotros llamamos de manera general resultado neto de gestión, hacer que este resultado neto de gestión sea positivo. Y si es positivo, entonces estamos hablando de la utilidad neta de gestión. Entonces, en ese sentido, bajo este enfoque clásico de concebir las finanzas como el registro contable, decimos que si las empresas obtienen utilidades, esas utilidades permiten incrementar el patrimonio neto de la empresa, ¿no? Porque ya saben, la cuenta que vincula el estado de resultados con el estado neto de gestión es un enfoque mucho más moderno, es que hablamos que generar valor, es decir, si nosotros hacemos una determinada actividad, sea en materia de inversión o sea en materia de gasto, ¿va a tener su efecto en el estado de los resultados, en el resultado neto de gestión? Sí, va a tener un efecto. Y producto de ese efecto y del impacto que logremos, vamos a ver, bajo este enfoque moderno, que las decisiones pueden en algunos casos destruir valor o en otros casos crear. Lógicamente, lo que importa, lo que nos interesa, lo que perseguimos es crear valor. Pero eso no exime de que puedan existir decisiones que más que crear valor, te vaya a destruir el valor. Entonces, con esto nos están diciendo que no solamente es suficiente tener utilidades, sino que esas utilidades se hayan derivado de decisiones que nos están permitiendo incrementar la riqueza de las empresas. Podemos tener utilidades, pero a pesar de tener utilidades, puede ser de que en realidad estamos destruyendo valor económico para la empresa. Eso es lo que vamos a profundizar. ¿Okay? Entonces, cuando estamos en una empresa y estamos tomando decisiones respecto a qué hacer con nuestros recursos, obviamente lo que necesitamos es tener un medidor, tener un indicador que nos permita medir el retorno sobre la inversión, ¿no? Es decir, para ver de qué manera nuestras decisiones han sido buenas, han sido en el sentido que queríamos. Y ese sentido lo determina el valor de la riqueza que es generado, que es creado y no destruido. Entonces ahí entramos a una connotación de diferenciar lo que es el enfoque clásico de quedarnos simplemente con niveles de utilidad. Y bajo ese enfoque, como habíamos explicado hace unos minutos, una empresa al generar utilidad está incrementando su patrimonio neto, por lo tanto dice, estamos hasta ahí felices. Pero desde el punto de vista del valor económico, vamos a relacionar no solamente la utilidad, sino vamos a relacionar la oportunidad que tendría la empresa para encontrar otras alternativas de inversión que les generen mayor tasa de rentabilidad. En otras palabras, no solamente vamos a establecer que se haya generado valor, sino que este no haya sido destruido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comparando los impactos que tenemos en la empresa, producto de las decisiones, frente a los costos
costos que nosotros incurrimos por conseguir esos dineros para financiar nuestras actividades. Entonces ahí es donde vamos a otra vez a rescatar lo que es la huaca. Entonces, en este enfoque de valor económico, lo que vamos a tomar en cuenta no solamente es la utilidad de la contable de la empresa, sino cuánto ha sido el costo de las fuentes de financiamiento, para ver si después de haber cubierto esos costos de capital, esos costos de financiamiento, aún la empresa logra generar o destruir valor. Por ahí nos vamos a ir. Ahora, cuando hablamos de la decisión económica y no la decisión contable, es que ustedes se acordarán de lo que es el costo de oportunidad, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el costo de oportunidad y cuál es el costo contable? El costo contable se da cuando las transacciones ya son hechas en la realidad. Entonces ahí se registra el asiento con la imputación de las cuentas contables que correspondan. Ese es ya el efecto de una decisión hecha, ya planteada. En cambio, el costo de oportunidad no se lo registra, no está en un comprobante contable, no lo van a ver. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad aparece solamente en el momento que uno tiene que tomar la decisión de ver cuál es la mejor alternativa. Ahí aparece. Entonces, el costo de oportunidad no es un costo después que se ha tomado la decisión, sino más bien es al contrario, es antes que se tome la decisión. Porque después que se ha tomado la decisión de invertir, lo que se genera a continuación son los costos contables. Y el costo de oportunidad desaparece. Entonces, el costo de oportunidad que nos permite es medir, comparar entre varias alternativas de inversión, cuál llega a ser la más ventajosa. Ventajosa entendiendo de que las ganancias de la elección que nosotros hagamos debe ser lo suficientemente fuerte y mayor que cualquiera de las otras alternativas que tengamos para invertir. En ese sentido, hace varios años atrás, esta consultora es la que fue una de las pioneras en mercadear, en marketear esta metodología del EVA, que permite tener una forma de medir las decisiones en términos de creación o destrucción de valor. A posterior de esto, pues otras firmas consultoras le fueron haciendo algunas complementaciones, algunos complementos a la metodología, dándoles también algunos otros nombres adicionales, pero que en definitiva es que eleva, en pocas palabras, no solamente, no solamente le interesa en medir el impacto de la utilidad alcanzada, sino de los costos que implicó para la empresa obtener dicha utilidad. ¿Y a través de qué? A través de los costos de capital, a través de ese tema que hemos dejado hace unos minutos atrás, de poder medir cuál es el impacto de las fuentes de financiamiento, cuál es el costo de las fuentes de financiamiento. En ese sentido, el EVA es un modelo que nos permita cuantificar en términos absolutos y en términos relativos cuánto una empresa ha creado o destruido valor. O sea, lo cuantifica en términos absolutos y en términos relativos, pero nos mide. No es suficiente tener utilidad, sino que esa utilidad la llega a comparar con sus costos
que hemos incurrido para obtener la misma. Entonces, al ser una medición, lo que está haciendo es medir desempeños de la parte ejecutiva, medir el desempeño de una empresa, de los recursos que destinó la empresa en una determinada gestión versus los costos que significó conseguir esos recursos. Esto hace entonces la posibilidad de que los administradores, las distintas unidades que componen una empresa, puedan estar sujetas a un proceso de medición que permita determinar qué unidades generan un valor positivo para la empresa, o en su defecto, qué unidades de la organización generan o destruyen valor de la empresa. O sea, en vez de aumentar, lo que está haciendo es reducir. Y si podemos medir, entonces podemos, en este caso, cuantificar cuán atinada o desatinada ha sido la calidad de una determinada decisión en el ámbito gerencial. ¿Cuál es el principio fundamental que rige este método? Y el principio es muy sencillo, y que nos dice que una empresa crea valor cuando los recursos generados superan los costos de los recursos. En pocas palabras, los beneficios que logramos alcanzar deben ser superiores, deben ser mayores a los costos que nosotros incurrimos por utilizar dichos recursos. Esa es la receta. Si vas a utilizar fuentes de financiamiento distintas, esas fuentes de financiamiento tienen costo de capital. Entonces, lo que tú hagas con esa plata debe de permitirte alcanzar beneficios lo suficientemente altos para cubrir todos esos costos derivados de las fuentes de financiamiento. Ese es su principio. En ese sentido, cuando calculemos el EVA, lo que nos va a dar es un número. Y la interpretación de ese número será que si es un número positivo, significa que la empresa ha creado valor. Y por lo tanto, al crear valor, significa que los beneficios han sido mayores que los costos utilizados para conseguir estos recursos. 2, si el número que nos da es un número negativo, significa todo lo contrario. Que los beneficios que obtuvo la empresa utilizando los recursos de cada una de las fuentes de financiamiento, los beneficios han sido insuficientes para cubrir los costos generados por dichas fuentes. Entonces, como no cubrimos con los beneficios esos costos, lo que hicimos es echar mano a lo que tenemos antes, es decir, a destruir parte de nuestro valor, a tener que tomar parte de nuestra riqueza acumulada, ¿para qué? Para cubrir esa diferencia que se ha suscitado cuando los costos llegan a ser superiores a los beneficios. Por ese motivo, estamos destruyendo valor. ¿Cuáles son las características de este método? Es sencillo de calcular, como lo vamos a ver enseguida con sus fórmulas. No, es información que la empresa tiene normalmente, no es una información demasiado exquisita que necesitamos mucho tiempo o conocimiento para poderla determinar. Es sencillo. Contempla todos los riesgos que tiene una empresa. Por supuesto, toma los costos de capital de cada fuente de financiamiento y también el costo de capital de las fuentes de financiamiento propias. Como habíamos visto en el cálculo de la UAC, la plata propia también tiene su costo de capital, ¿no? Entonces, no solamente interesa lo que los proveedores, los bancos nos cobran como costo de capital, sino también el recurso
propia. ¿Es posible aplicar esta metodología por segmentos en una empresa, es decir, por partes o áreas del negocio? Sí, es posible. Podemos ver si el área administrativa ha generado o destruido valor, si el área técnica ha hecho lo mismo, si el área comercial ha hecho lo mismo. Se puede. ¿Valora en cierta medida la liquidez de la empresa? Sí, es posible también utilizarlo, este método en ese sentido, porque obviamente en la medida que tiene más liquidez una empresa, pues menos, o en la medida que tiene más liquidez una empresa, pues podrá prescindir de fuentes de financiamiento más onerosos, más costosos. ¿Sí? Porque si tenemos plata, ¿para qué nos vamos a prestar? Porque si sabemos que el préstamo va a generar intereses, ¿no? Okay. ¿Con qué variables trabajamos para el cálculo del IVA? Son básicamente con tres. Necesitamos obtener el llamado resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. La primera variable es la variable que representa el resultado operativo, normalmente llamado la utilidad operativa, pero antes de intereses y después de impuestos. Esos impuestos es el IVA, por si acaso. No es el IT, no es el IVA, no son impuestos municipales, es el IVA. Segunda variable, necesitamos determinar cuál es el valor en libros con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. Una variable, repito, necesitamos determinar a cuánto ascienden los activos que han sido financiados con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. Tercera variable, debemos calcular la WACC, que ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, estas tres variables necesitamos para poder determinar el... Ahora, ¿cómo vamos a calcular cada una de estas? Es lo que vamos a explicar a continuación. Cómo calcular el resultado operativo antes de intereses, después de impuestos, cómo calcular el valor contable del activo y cómo calcular la WACC, que no, porque hemos explicado. Entonces, el resultado operativo antes de intereses, después de impuestos, dice que debemos partir de la utilidad neta de gestión. Le tenemos que sumar, en vez de restar, los costos financieros, restar los otros ingresos que no son operativos y sumar los otros gastos que no son operativos. Esta es la lógica que vamos a utilizar para calcular esta variable que le estamos llamando resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. ¿Okay? Lo vamos a ver en la práctica. El valor del activo en valores en libros, pero con la condición de que este activo debe haber sido financiado con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital, lo vamos a calcular en forma indirecta. O sea, porque más que trabajar con activos, lo que vamos a hacer es trabajar con pasivos y patrimonio. Nos va a dar lo mismo, pero es mucho más sencillo identificar por el lado de las obligaciones y la plata propia que tener que identificar, por ejemplo, esta silla o esta mesa que tenemos en la empresa. ¿Con qué fuente de financiamiento ha sido comprada? ¿Con plata propia o con plata ajena? El computador X ha sido con plata propia, con plata ajena. Entonces, conseguir ese nivel de información pues resulta demasiado moroso y dificultoso. Peor aún si piensan que en el total del activo hay un montón de cuentas del inventario, de gastos, de inversiones
tangibles, intangibles, es un montón de detalles, ¿no? Entonces, prácticamente sería demasiado moroso preguntarnos uno a uno si cada uno de los activos que están figurando en el libro, en el balance general, con qué plata ha sido cubierto, con plata propia o con plata ajena. Sería muy difícil. Por ese motivo, vamos a trabajar más por el lado del pasivo y del patrimonio neto para saber cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen costo de capital y, por lo tanto, esa sumatoria viene a ser justamente la proporción o la parte de los activos que han sido financiados con costo de capital. Y la última, que es la WAC, pues ahí no hay ningún problema. Utilizamos la fórmula que ya sabemos, tomando en cuenta la importancia de cada fuente de financiamiento, su peso relativo que tiene cada fuente de financiamiento, su costo de capital de cada una, definiendo si esta fuente de financiamiento nos hace reducir o no el impuesto de las utilidades, y todo eso nos lleva a contar con la UAC, ¿no? Que la UAC no es otra cosa que determinar cuánto cuesta el promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento, tanto propias como ajenas. Bueno, entonces en este tema no hay problema, ya tenemos bastante recorrido, ya sabemos cuál es la ecuación que tenemos que aplicar, que es la que vimos anteriormente, donde a las variables que nos hacen reducir el impuesto a las utilidades las multiplicamos por 1 menos t, donde t llega a ser la alícuota impositiva del IWAVE, y después multiplicamos por el peso relativo que tiene cada fuente de financiamiento por su propio costo de capital. Entonces, esto que lo vimos en la WAC, lo mismo que vamos a aplicar en esta parte. Ahora sí, ¿cómo calculamos el EVA? En base a estas tres variables que hemos hablado. Lo vamos a calcular de dos maneras. Decíamos, vamos a calcular el EVA en términos absolutos. ¿Qué significa esto? Es en términos monetarios. O sea, el resultado lo vamos a medir en plata, en términos absolutos. ¿Cómo vamos a calcular ese EVA? Lo que vamos a hacer es agarrar una de las variables que hemos mencionado, que es el resultado operativo antes de intereses, después de impuestos, que está simbolizado como BAID. A esa variable le vamos a restar el producto o la multiplicación con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital, lo vamos a multiplicar por la WAC, por el costo promedio ponderado de capital. Si hacemos esta operación con estas tres variables y el resultado nos da un número positivo, nos estará diciendo cuánto hemos creado de valor. O en su defecto, si al hacer las operaciones nos da un número negativo, nos cuantificará en qué magnitud hemos destruido valor para la empresa. Esto en términos absolutos. El mismo trabajito lo podemos hacer en términos relativos. En este caso, el resultado ya no me dice en términos de plata, sino me da en términos porcentuales. ¿Qué tenemos que hacer para el efecto? Tenemos que dividir la variable que dice el resultado operativo antes de intereses, después de impuestos, entre el activo que está financiado con fuentes que tienen costo de capital. Y ese cociente, esa división, después la vamos a restar de la WAC.
No se olviden que la WACC está viniendo en términos porcentuales. Su resultado obviamente nos va a dar el número, el resultado de esta operación nos tiene que dar en términos porcentuales, es decir, en términos relativos. Y nos dirá la proporción en que creamos valor o la propensión porcentual en la cual destruimos valor. En uno de los dos sentidos nos va a determinar. Obviamente, la conclusión en términos relativos y la conclusión en términos absolutos debe ir en el mismo sentido. O sea, ustedes no van a encontrar en términos relativos que se ha creado valor y en términos absolutos que se ha destruido valor. No puede pasar ese escenario. Sea que midan en términos absolutos y en términos relativos, el resultado debe ser el mismo. Simplemente cambiamos las unidades de medida. En uno nos dirá en cuánto hemos creado de valor o destruido valor en términos monetarios. Y el otro me dirá en términos porcentuales. Nada más. Algunas otras diferencias que parecen ser relevantes entre lo que es el método EVA y el concepto de utilidad contable es que cuando en el estado de resultados determinamos la utilidad neta de gestión, lo que estamos considerando ahí solamente son los costos financieros reales que nosotros hemos pactado cubrir como empresa que se registra en el estado de resultados como costos financieros. Pero lo que no considera es el costo de oportunidad que tienen las fuentes de financiamiento. Eso no lo considera en el estado de resultados. Tampoco lo tendría que considerar. Es otro enfoque. Otro aspecto es que el EVA solo considera las utilidades operativas. No maneja los llamados margen bruto o la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, el famoso UAI. No trabaja con eso. Trabaja con las utilidades operativas. Tampoco, como estamos colocando otros elementos, está amarrado a los principios de contabilidad generalmente aceptados. No los toma parte de la información contable, pero no es la única. No está amarrado a estos principios, exposición a estos principios de registro. El resultado que obtenemos es muy sencillo de ser interpretado. O sea, no es una cosa que necesitemos reflexionar profundamente para saber qué significa ese número. Es muy sencillo. Algunas ventajas adicionales, decíamos que es fácil de aplicar este método, cualquier tipo de empresa, sea grande o chica, sea del sector hotelero, del turismo, de industrias, de banca, de seguros, no importa. No importa la actividad que se dedica, podemos aplicar este método. También decíamos que podemos aplicar a toda la empresa en su conjunto o por áreas del negocio. Sí. Considera todos los costos que se generan dentro de la empresa, por supuesto, sí lo considera. Toma en cuenta el riesgo con el que trabaja la empresa, lo propio, también lo hace. Y finalmente, como es un sistema de medición del grado de éxito que tienen las decisiones, obviamente lo que hace es que los ejecutivos se desanimen a tomar decisiones que no son bien medidas, que no tengan un impacto positivo en los resultados de la empresa,
y que ese miedo, digamos, de que al ser medido por el éxito que tiene que tener una empresa, hace que haya una mejora permanente, tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Porque ya se imaginarán, cualquier persona, cualquier actividad que no es sujeta a medición, pues no se están reflejando los mejores resultados. Un atleta que no mide sus tiempos no puede saber si está mejorando o está empeorando a medida que pasa el tiempo. Si no mide sus tiempos, no puede saber si realmente es competitivo. Puede estar mejorando sus tiempos cada día, cada año, cada mes, no sé, puede estar mejorando. Pero si no nos comparamos nuestra medición con otros que hacen lo mismo que nosotros, entonces podemos estar mintiéndonos, pensando que somos la maravilla y en realidad estamos lejos de ser competitivos. Por eso es que decimos que el hecho de aplicar este método a las empresas y cuantificar si han sido atinadas o no han sido atinadas sus decisiones, permite desalentar prácticas que no son exitosas y por el contrario premiar las que sí son exitosas. Como estamos hablando del valor en libros de los activos, este método nos empuja a que mejoremos la eficiencia respecto a los activos que tiene la empresa. ¿Qué quiero decir? Si hay activos que no están siendo administrados de manera productiva, lo que nos están haciendo es mermar, reducir la rentabilidad. Así de sencillo. O sea, desanima tener, en otras palabras, activos que estén ociosos, activos que no estén siendo utilizados, activos que no estén generando algún beneficio. Porque en la medida que tengamos ese tipo de activos, lo que vamos a tener es va a ser un menor nivel de rentabilidad. Y por lo tanto, vamos a cuantificar un menor nivel de valor agregado que se genere en la empresa por el hecho de tener este tipo de activos que no generan beneficios para la empresa. Entonces, ayuda a tomar decisiones para que la empresa sepa qué hacer con estos activos. O sea, puede ser que los den calidad de comodato, puede ser que los den calidad de alquiler, que los titularice, cualquier cosa si no quiere venderlo. Pero el tema es que los activos que tenemos tienen que estar generando productividad, tienen que estar creciendo nuestro dinero. A eso nos apunta o nos ayuda este método del EVA, porque nos está midiendo los costos que tenemos que incurrir por utilizar distintos activos que tenemos en la empresa. ¿Ok? La lógica, obviamente, nos ayudará a tomar decisiones donde nosotros cada vez busquemos sacarle mayor provecho a la inversión que hicimos. O sea, más que invertir, más dinero que invertir, es saber utilizar de mejor forma la inversión que ya tenemos. Es decir, hacer más con lo mismo. Mejor aún, hacer más con menos. Eso es lo mejor. Obviamente, eso requiere un poquito más de destreza, de decisiones de mayor profundidad, pero por lo menos obtener mayores niveles de utilidad con la misma inversión. Y tres, como decíamos, reducir los activos que son improductivos para que no tengamos que estar asumiendo costos financieros de activos que tienen costo de capital, pero que no estén rindiendo a la altura de sus costos. Tienen que estar siempre generando beneficios y esos beneficios tienen que ser mayores a sus costos.
Ok. Entonces, de resumidas cuentas, este va a ser el marco teórico con el cual vamos a desarrollar esta temática que jala de una manera muy sencilla decisiones que uno toma en la empresa a través de la conformación de estas tres variables. A ver, voy a apoyarme en un archivo Excel para empezar a hablar cómo vamos a calcular estas actividades. A ver, vamos a hacer memoria de algo que ustedes saben al dedillo, ¿no? La estructura de un estado de resultados. Ya. Un estado de resultados, la primera línea que viene, ya saben que son las ventas netas, ¿no? Inclusive podemos venir de más atrás si quieren. Podemos partir de las ventas brutas. Las ventas brutas que le quitamos, le contamos descuentos sobre ventas y con eso que logramos alcanzar lo que se llama las ventas netas. Después, a las ventas netas, ¿qué le quitamos? Le quitamos sus costos de ventas. Una vez que tenemos el costo de ventas, hacemos la resta, ventas netas menos costo de ventas, y obtenemos el llamado margen bruto, o también le llamamos el resultado bruto. Y decimos resultado para no tener que decir pérdida ni ganancia, es decir, de manera genérica se dice resultado. Ya. Luego que tenemos el resultado bruto, el margen bruto, le reducimos todos los gastos que tiene la empresa, ¿no? Los gastos operativos. Restamos al margen bruto los gastos operativos y obtenemos lo que llamamos el resultado operativo. Que si es positivo, le llamamos utilidad bruta, o perdón, la utilidad operativa. Y si es negativo, le decimos pérdida operativa. Pero de manera general, aquí le hablamos de resultado operativo. Después, ¿qué hacemos? Le aumentamos los otros ingresos que no son operativos. Y también le restamos los otros gastos no operativos. Entonces, al resultado operativo le aumento los otros ingresos, le quito los otros gastos y obtenemos lo que se llama el resultado antes de intereses e impuestos. Eso es lo que obtenemos. Que si es utilidad, o sea, perdón, si es un número positivo, en ese caso ya le llamamos con nombre de apellido, le llamamos utilidad
antes de intereses e impuestos. Lo que nosotros vulgarmente, ¿se acuerdan? Nos llamábamos el famoso UAI, con doble I. Luego, ¿qué quitamos? Los costos financieros. Y obtenemos lo que se llama el resultado antes de que si es un número positivo, entonces hablamos de la utilidad antes de impuestos. Ya no intereses porque hemos deducido. Y sería el UAI, pero con una sola I, y no con dos. Listo. Y finalmente, ¿qué más restamos? El impuesto a las utilidades. Para que después me dé lo que llamamos el resultado neto de gestión. Que si es un número positivo, le llamaremos utilidad neta de gestión. Que lo simbolizamos, ¿se acuerdan? Con una UN, ¿no? Entonces, chicos, esta es la estructura de un estado de resultados típico. ¿Y por qué traemos a colación esto? Estamos hablando de la utilidad antes de intereses, después de impuesto. Esta variable, yo tengo a este nivel un resultado operativo, o también le puedo llamar utilidad operativa, si es que es número operativo, ¿sí? Acá nos falta completar esta partecita para que quede cimentada. Lo que necesitamos para aplicar el método EVA necesitamos lo que se llama el resultado operativo antes de intereses de impuestos o la llamada utilidad operativa antes de intereses después de impuestos. ¿No ve? Pero si ustedes ven en la estructura que acabamos de desarrollar del estado de resultados, una utilidad operativa que diga antes de intereses, después de impuestos, no lo tengo. Por aquí tengo utilidad operativa, pero esta es una utilidad operativa antes de intereses, sí, porque todavía no le he quitado intereses. Eso es cierto. Pero no es después de impuesto, no es después del IUE. Entonces, esta primera línea, estoy hablando de esta línea que está de color con fondo naranja. De esta estoy hablando. Esa primera línea dice utilidad operativa. ¿Esa utilidad operativa es antes de intereses? Sí, es antes de intereses. Pero también necesito que sea después de impuesto. Antes de intereses, antes de impuesto. ¿Me sirve que sea antes de intereses? Sí, pero no me sirve que sea antes de impuesto. Necesito que sea después de impuesto. Tampoco me sirve. Esta otra, utilidad antes
de impuesto. ¿Me sirve? No me sirve, porque esta es una utilidad después de intereses. Yo necesito que sea antes de intereses. Entonces, por un lado, es después de intereses, y la última línea es la utilidad neta de gestión. Considero después de, después de impuestos es sí. ¿Por qué? Porque ya hemos deducido los impuestos. Entonces, como ustedes pueden ver, ninguna de las líneas del estado de resultados me sirve para encontrar esto que yo le llamo utilidad operativa antes de intereses, después de impuestos. Entonces, ¿qué dice en la transparencia? Dice, y ahí les voy a dar 3 minutos cómo encontrar esta variable. ¿Perdón? Nos vemos, chicos, la próxima clase, miércoles.